Enriquece tu mente con la hermosa filosofía del estoicismo, una filosofía antigua que, aunque nacida en los viejos mercados del antiguo Atenas hace más de 2000 años, trasciende las sabias reflexiones académicas para convertirse en una guía precisa para la vida misma. Esta milenaria corriente de pensamiento no solo nos ofrece un conjunto de ideas abstractas, sino que nos proporciona un conjunto de herramientas completas, meticulosamente diseñada para afrontar los altibajos de la vida con humildad y objetiva. El estoicismo nos enseña a comprender que, si bien no podemos dominar todos los eventos que acontecen en nuestras vidas, sí poseemos el poder de controlar nuestras respuestas ante ellos. Nos desafía a enfocarnos en lo que realmente está en nuestro dominio y a liberarnos de la carga de lo que se encuentra fuera de nuestro control. Nos anima a aceptar la realidad tal como se nos presenta, sin adornos ni fantasías, y a encontrar la serenidad en medio de la agitación y la paz frente a la adversidad. Es crucial comprender que el estoicismo no busca eliminar nuestras emociones o adoptar una actitud indiferente ante la vida, más bien, nos brinda las herramientas necesarias para comprender y gestionar nuestras emociones de manera constructiva. En esencia, nos empodera para tomar las riendas de nuestras reacciones sin importar las circunstancias que nos rodeen. Prepárate para adentrarte en este camino de control propio y sabiduría. Imagina aplicar los principios del estoicismo al tratar con personas difíciles, resulta muy interesante. Antes de continuar, te invito a darle like y suscribirte a mi canal para mantenerte actualizado con más contenido valioso sobre crecimiento personal. En el extenso proceso de la vida, nos encontramos con diferentes características de personajes. Algunos son alegres y amigables, otros pueden estar llenos de tristeza, y ciertos individuos pueden presentar un desafío. Sin embargo, es aquí donde el estoicismo emerge como un faro de sabiduría arraigada en la comprensión profunda de la naturaleza humana. Nos enseña a centrarnos en lo que podemos controlar y a dejar de lado lo que escapa a nuestro dominio. Cuando se trata de lidiar con personas difíciles, esto implica no permitir que su comportamiento perturbe nuestra paz interior. Es comprender que sus acciones son el producto de sus propias luchas internas, no un reflejo de las nuestras. Resulta poderoso el reconocimiento de que nadie puede arruinar nuestro día sin nuestro consentimiento. Poseemos el poder de mantener nuestra paz y felicidad independientemente de cómo se comporten los demás. Esa es la esencia del estoicismo en acción. La próxima vez que te encuentres frente a una persona difícil, recuerda que tienes el control sobre tus reacciones. Puedes optar por permitir que su comportamiento te afecte o, con paciencia, comprensión y compasión, proteger tu serenidad y demostrar la fuerza de tu carácter. El estoicismo nos desafía no a cambiar a los demás, sino a transformarnos a nosotros mismos, nuestras reacciones y perspectivas. En este proceso de transformación, nos convertimos en individuos más íntegros, fuertes y resilientes. ¿Te sientes preparado para abrazar estas enseñanzas? Recuerda, no podemos controlar a los demás, pero sí podemos controlar nuestras reacciones hacia ellos. ¿Cómo podemos lograr este control sobre nuestras reacciones? Indaguemos aún más en este tema. En el gran escenario de la vida, con frecuencia nos vemos arrastrados por las emociones que despiertan las situaciones que se nos presentan. Sin embargo, ¿y si te dijera que posees el poder de influir en tus propias reacciones? Es una revelación profunda, ¿no lo crees? Ahora exploremos el secreto de cómo lograr precisamente eso. El primer paso para tomar el control de nuestras reacciones radica en comprender el concepto del retraso en la respuesta. Imagina que eres un estanque de agua tranquila y que cada evento, cada interacción, es como una piedra lanzada a su superficie. Tu reacción es la serie de ondas que se extienden desde el punto de impacto. Ahora, considera la posibilidad de retrasar esas ondas, aunque solo sea por un breve momento. Ese, mis amigos, es el retraso en la respuesta. Se trata de concederte a ti mismo ese pequeño espacio de tiempo antes de reaccionar, un momento para procesar la situación y elegir sabiamente tu respuesta. Retrasar la respuesta no significa reprimir nuestras emociones, sino regalarnos a nosotros mismos el tiempo necesario para considerar, reflexionar y, lo más importante, elegir nuestra respuesta con sabiduría. Es mantener la calma y la compostura en medio de la tormenta, no para evitarla, sino para atravesarla con elegancia y serenidad. ¿Cómo podemos practicar este retraso en la respuesta en nuestras vidas diarias? Comencemos con pequeños pasos. La próxima vez que sintamos una oleada de emociones,
hagamos una pausa, respiremos profundamente y nos preguntemos: ¿es esta la mejor manera de responder? Este simple acto de pausar y reflexionar puede marcar una gran diferencia. Al controlar nuestras reacciones, estamos tomando las riendas de nuestras emociones y encaminándonos hacia una respuesta más consciente y deliberada. Profundicemos en este concepto. La belleza del estoicismo reside en su simplicidad, y una de las prácticas más simples pero profundas que promueve es cambiar nuestra forma de ver las cosas. No se trata de negar la realidad ni de endulzar las amargas verdades de la vida, sino de ajustar nuestra percepción del mundo que nos rodea. Cuando nos encontramos con personas difíciles, es tentador reaccionar negativamente y permitir que la frustración o la ira nublen nuestro juicio. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a dar un paso atrás y cambiar nuestra perspectiva. En lugar de percibir a estas personas como difíciles, podemos considerarlas como maestros que nos brindan lecciones de paciencia, comprensión o resiliencia. Podemos reconocer que, al igual que nosotros, están moldeadas por sus propias experiencias y circunstancias, y que sus acciones, por desafiantes que parezcan, surgen de un lugar donde enfrentan la vida de la mejor manera posible. Este cambio de perspectiva no implica justificar malos comportamientos ni eximir de responsabilidad, sino desarrollar empatía y comprensión, reconociendo que cada individuo está lidiando con sus propias batallas. Para cambiar nuestra perspectiva, comencemos cuestionando nuestras reacciones iniciales. ¿Por qué nos sentimos molestos? ¿Qué suposiciones estamos haciendo sobre las intenciones de la otra persona? ¿Podría haber otra manera de interpretar sus acciones? Luego, intentemos ponernos en su lugar. Recordemos que dos personas no experimentan el mundo de la misma manera y, al tratar de ver las cosas desde su punto de vista, podríamos obtener una comprensión más profunda de sus acciones. Después, tengamos en cuenta la impermanencia de todo. Esta situación, esta persona, nuestros sentimientos, todo es temporal. También esto pasará. Finalmente, centrémonos en lo que podemos controlar. No podemos controlar las acciones de otras personas, pero sí podemos controlar nuestras reacciones hacia ellas. Podemos optar por responder con comprensión y paciencia en lugar de ira y frustración. Al cambiar nuestra perspectiva, podemos cambiar nuestro mundo. El mundo puede seguir siendo el mismo, pero al cambiar la forma en que lo percibimos, podemos transformar fundamentalmente nuestra experiencia de él. Adentremos ahora en el concepto de aceptación y su papel vital en el estoicismo. Puede parecer complicado al principio, pero una vez que lo comprendemos, la aceptación nos brinda la llave para abrir un mundo completamente nuevo lleno de paz y equilibrio. En el contexto del estoicismo, la aceptación es esencial para lograr una vida libre de estrés. No se trata de quedarnos pasivos o resignarnos a nuestro destino, sino de comprender la naturaleza de las cosas y ajustarnos en consecuencia. Cuando lidiamos con personas difíciles, el principio de aceptación adquiere una importancia aún mayor. Debemos recordar que cada individuo trae consigo su propio conjunto de valores, creencias y actitudes moldeados por sus experiencias personales, luchas y éxitos. Al igual que nosotros, tienen derecho a sus propias perspectivas. La aceptación no significa que debamos estar de acuerdo con ellos o aprobar sus acciones, sino reconocer la diversidad de la naturaleza humana y la variedad infinita de perspectivas que el mundo abarca. ¿Cómo puede la aceptación reducir el estrés y los conflictos? Bueno, cuando aceptamos que las personas son diferentes, dejamos de tratar de cambiarlas. Dejamos de involucrarnos en batallas de voluntades inútiles y, en su lugar, concentramos nuestra energía en lo que realmente podemos controlar. Al hacerlo, nos liberamos de las cadenas del resentimiento y la frustración. Dejamos de ser prisioneros de nuestras propias expectativas y comenzamos a ser arquitectos de nuestra propia paz. Aprendemos a fluir con dignidad en el mar de la diversidad humana, evitando conflictos innecesarios. Sin embargo, la aceptación va más allá de simplemente tratar con personas difíciles, se trata de aceptar la vida en su totalidad, con todas sus imperfecciones y su imprevisibilidad. Se trata de abrazar el flujo y reflujo de la existencia y encontrar la serenidad en medio del caos. En resumen, la aceptación en el estoicismo actúa como un bálsamo calmante para el alma, suaviza las aristas de nuestras luchas, haciendo que la vida sea un poco más llevadera y un poco más hermosa. La aceptación no significa ceder, sino comprender y avanzar.
Hemos recorrido un largo camino explorando los principios fundamentales del estoicismo y cómo aplicarlos al tratar con personas difíciles. Hemos comprendido cómo esta antigua filosofía nos proporciona las herramientas necesarias para afrontar los desafíos de la vida con serenidad y sabiduría. Además, hemos aprendido que el estoicismo nos equipa para tratar con personas difíciles no intentando cambiarlas, sino controlando nuestras propias reacciones hacia ellas. Hemos profundizado en el concepto de cambiar nuestra perspectiva, viendo las cosas no en términos de bueno o malo, sino simplemente como son. También hemos explorado la idea de la aceptación, entendiendo que no podemos controlar todo, y que está bien. La esencia del estoicismo, como hemos descubierto, radica en la comprensión y aceptación de este hecho fundamental. Nos enseña que nuestra paz y felicidad dependen de nuestras reacciones, nuestra perspectiva y nuestra aceptación de las inevitables incertidumbres de la vida. Es una filosofía poderosa que puede guiarnos hacia una vida más feliz y libre de estrés. Imaginemos, por ejemplo, que en nuestro entorno laboral nos encontramos con un colega que constantemente critica nuestro trabajo y trata de socavar nuestra autoridad. Esta situación puede resultar desafiante y desagradable, pero aplicando los principios del estoicismo podemos abordarla de manera más efectiva. En primer lugar, podríamos practicar el retraso en la respuesta. Antes de reaccionar impulsivamente ante las críticas de nuestro colega, podemos tomarnos un momento para respirar profundamente y reflexionar sobre la mejor manera de responder. En lugar de dejarnos llevar por la ira o la frustración, podemos elegir responder con calma y profesionalismo, manteniendo nuestra dignidad y autoridad intactas. Además, podríamos aplicar el principio de cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver a nuestro colega como un enemigo u obstáculo, podríamos considerarlo como un desafío que nos ayuda a crecer y desarrollarnos profesionalmente. Podríamos ver sus críticas como oportunidades para mejorar y perfeccionar nuestro trabajo, en lugar de ataques personales. Otro aspecto importante es establecer límites saludables en nuestra relación con nuestro colega. Podríamos comunicarle claramente nuestros límites y expectativas, y mantenernos firmes en ellos, incluso cuando seamos desafiados. Al establecer límites claros y mantenernos fieles a ellos, podemos protegernos de la negatividad y el comportamiento tóxico de nuestro colega. También podríamos practicar la empatía y la compasión hacia nuestro colega. Podríamos tratar de entender qué podría estar motivando su comportamiento crítico, como el estrés en el trabajo o la presión de cumplir con expectativas difíciles. Al mostrar empatía hacia su situación, podemos fomentar una mayor comprensión y colaboración en nuestra relación laboral. Finalmente, podríamos cultivar la autocompasión y recordarnos a nosotros mismos que no somos responsables de las acciones de nuestro colega. Podríamos reconocer que está en nuestro poder controlar nuestras propias respuestas y comportamientos, pero no podemos controlar los de los demás. Al practicar la autocompasión, podemos mantenernos firmes en medio de las dificultades y proteger nuestra salud mental y emocional. Una estrategia adicional podría ser practicar la comunicación asertiva. Esto implica expresar nuestras necesidades, opiniones y límites de manera clara y respetuosa, sin caer en la agresión ni la sumisión. Al comunicarnos de manera asertiva con personas difíciles, podemos establecer una base para una relación más saludable y constructiva. Además, podríamos aplicar el principio de la atención plena, o mindfulness, en nuestras interacciones con personas difíciles. La atención plena nos ayuda a estar presentes en el momento y a observar nuestras experiencias sin juzgar. Al practicar la atención plena, podemos ser más conscientes de nuestras reacciones automáticas ante personas difíciles y elegir respuestas más conscientes y deliberadas. Otra estrategia útil podría ser buscar apoyo en nuestra red de apoyo social, ya sea hablando con amigos, familiares o colegas de confianza. Compartir nuestras experiencias con personas difíciles puede proporcionarnos una perspectiva externa y un apoyo emocional invaluable. Además, el acto de compartir nuestras experiencias puede ayudarnos a procesar nuestras emociones y a encontrar soluciones efectivas. También podríamos cultivar la resiliencia emocional practicando el cuidado propio y el manejo del estrés. Esto puede incluir actividades como hacer ejercicio regularmente, meditar, practicar hobbies que nos gusten o pasar tiempo en la naturaleza. Al cuidar nuestra salud física y emocional, podemos fortalecer nuestra capacidad para enfrentar los desafíos y las personas difíciles con mayor calma y claridad. Otra estrategia importante podría ser aprender a establecer límites emocionales saludables.
Esto implica reconocer y respetar nuestras propias necesidades emocionales y aprender a decir no cuando sea necesario. Al establecer límites claros y saludables, podemos protegernos del agotamiento emocional y mantenernos firmes en nuestras interacciones con personas difíciles. Finalmente, podríamos practicar la gratitud y el perdón como una forma de liberarnos del resentimiento y cultivar una mayor paz interior. Al enfocarnos en lo positivo en nuestras vidas y practicar el perdón hacia las personas difíciles, podemos liberarnos del peso emocional del resentimiento y encontrar una mayor serenidad y equilibrio. En resumen, al aplicar una variedad de estrategias basadas en los principios del estoicismo, como la comunicación asertiva, la atención plena, el apoyo social, el cuidado, el establecimiento de límites emocionales saludables, la gratitud y el perdón, podemos enfrentar de manera más efectiva las interacciones con personas difíciles y cultivar relaciones más saludables y significativas en nuestras vidas. Una estrategia importante es practicar la aceptación radical. Esto implica aceptar completamente la realidad tal como es, incluidas las acciones y comportamientos de las personas difíciles, sin tratar de cambiarlas o resistirlas. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un familiar que siempre critica nuestras decisiones. En lugar de luchar contra sus críticas o tratar de cambiar su comportamiento, podríamos practicar la aceptación radical, reconociendo que su comportamiento es una parte de quien es y que no podemos controlarlo. Esto nos permite liberarnos del estrés y la frustración que proviene de tratar de cambiar a los demás, y nos permite concentrarnos en lo que realmente está bajo nuestro control. Nuestra propia respuesta ante la situación. Otra estrategia útil es practicar la visualización de escenarios difíciles y planificar nuestras respuestas con anticipación. Por ejemplo, si sabemos que vamos a tener una conversación difícil con un colega, podemos visualizar cómo nos gustaría que transcurra la conversación y planificar nuestras respuestas de antemano. Esto nos ayuda a estar mejor preparados para manejar la situación de manera calmada y efectiva, en lugar de reaccionar impulsivamente ante el estrés del momento. También podemos aplicar el principio de la gratitud al enfrentarnos a personas difíciles. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un jefe exigente que siempre nos presiona para hacer más. En lugar de enfocarnos en su comportamiento negativo, podríamos practicar la gratitud al reconocer las oportunidades de crecimiento y desarrollo que nos brinda su liderazgo desafiante. Esto nos permite encontrar valor en las dificultades y mantener una actitud positiva, incluso en situaciones difíciles. Además, podemos cultivar la compasión hacia las personas difíciles, reconociendo que también están lidiando con sus propias luchas internas. Por ejemplo, si tenemos un vecino que siempre está de mal humor, podríamos practicar la compasión al considerar las posibles razones detrás de su comportamiento, como el estrés en el trabajo o problemas personales. Esto nos ayuda a evitar tomar su comportamiento de manera personal y a responder con comprensión y empatía, en lugar de irritación o resentimiento. Otra estrategia importante es aprender a separar nuestra valía personal de la opinión de las personas difíciles. Por ejemplo, si recibimos críticas constantes de un compañero de trabajo, podemos recordarnos a nosotros mismos que nuestra valía como persona no está determinada por su opinión. Esto nos permite mantener una sólida autoestima y confianza en nosotros mismos, incluso en medio de la negatividad externa. En resumen, al aplicar una variedad de estrategias basadas en los principios del estoicismo, como la aceptación radical, la visualización, la gratitud, la compasión y la separación de nuestra valía personal de la opinión de los demás, podemos enfrentar de manera más efectiva las interacciones con personas difíciles y cultivar relaciones más saludables y significativas en nuestras vidas. Otra estrategia valiosa es la práctica del desapego emocional. Esto implica aprender a no dejarnos afectar demasiado por las acciones o palabras de las personas difíciles, manteniendo un equilibrio emocional incluso en situaciones desafiantes. Por ejemplo, si tenemos un amigo que tiende a ser crítico o negativo, podemos practicar el desapego emocional recordándonos a nosotros mismos que su comportamiento no define nuestra valía personal ni nuestra felicidad. Esto nos permite mantener una distancia emocional saludable y responder de manera más objetiva y tranquila. Otra estrategia importante es la búsqueda de soluciones prácticas. En lugar de centrarnos en el comportamiento problemático de las personas difíciles, podemos concentrarnos en encontrar formas constructivas de abordar la situación y resolver los conflictos de manera efectiva.
Por ejemplo, si tenemos un compañero de trabajo que siempre llega tarde a las reuniones, en lugar de simplemente resentirnos por su falta de puntualidad, podemos proponer soluciones como establecer horarios más flexibles o enviar recordatorios antes de las reuniones. Además, podemos practicar el establecimiento de expectativas realistas. A menudo, nuestras frustraciones con las personas difíciles surgen cuando tenemos expectativas poco realistas sobre su comportamiento o nuestras interacciones con ellos. Al establecer expectativas realistas y reconocer que todas las personas tienen sus propias limitaciones y desafíos, podemos evitar sentirnos constantemente decepcionados o irritados por su comportamiento. Una estrategia poderosa es la práctica de la reflexión y el analizarnos a nosotros mismos. Al enfrentarnos a personas difíciles, podemos tomarnos el tiempo para reflexionar sobre nuestras propias reacciones y comportamientos, identificando áreas donde podríamos mejorar o cambiar nuestra forma de abordar la situación. Por ejemplo, si nos encontramos constantemente en conflictos con un familiar, podríamos reflexionar sobre nuestras propias acciones y considerar si hay formas en las que podríamos comunicarnos de manera más efectiva o establecer límites más claros. Otra estrategia valiosa es la práctica del humor y la ligereza. A veces, la mejor manera de lidiar con personas difíciles es simplemente no tomarlas demasiado en serio y aprender a reírnos de la situación. Por ejemplo, si tenemos un vecino gruñón que siempre se queja de todo, podríamos tratar de encontrar humor en sus quejas y mantener una actitud positiva y ligera. Aquí tienes algunas historias que ilustran cómo aplicar los principios del estoicismo al tratar con personas difíciles. La historia del compañero de trabajo crítico. En una oficina bulliciosa trabajaba un joven profesional apasionado por su trabajo. Sin embargo, constantemente se encontraba con críticas y desafíos por parte de su colega Marta. Marta parecía encontrar defectos en cada idea que Lucas presentaba, minando su confianza y dejándolo frustrado. En lugar de dejarse llevar por la irritación y la ira, Lucas decidió aplicar los principios del estoicismo. Practicó el desapego emocional, recordándose su valía no dependía de las opiniones de Marta. También practicó la comprensión profunda, tratando de entender las preocupaciones y perspectivas detrás de las críticas de Marta. Al mantener la calma y responder con empatía, Lucas pudo establecer una comunicación más efectiva con Marta y encontrar soluciones constructivas para trabajar juntos. La historia del amigo negativo. Ana tenía un amigo de toda la vida, Marcos, que siempre parecía ver el lado negativo de las cosas. Cada vez que Ana compartía sus logros o ideas, Marcos respondía con escepticismo y críticas. Al principio, esto dejaba a Ana sintiéndose desanimada y molesta. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió cambiar su enfoque. En lugar de permitir que las opiniones de Marcos afectaran su estado de ánimo, practicó el desapego emocional y recordó que su felicidad no dependía de la aprobación de los demás. También practicó la comunicación empática, tratando de comprender las preocupaciones subyacentes de Marcos y respondiendo con comprensión y paciencia. Con el tiempo, Ana pudo mantener una actitud más positiva y encontrar formas de disfrutar de la compañía de Marcos sin verse afectada por su negatividad. La historia del jefe exigente. Laura trabajaba en una empresa donde su jefe, Carlos, era conocido por ser extremadamente exigente y crítico. Cada día, Carlos parecía encontrar nuevos errores en el trabajo de Laura y nunca estaba satisfecho con sus resultados. Al principio, esto la dejaba sintiéndose abrumada y desanimada. Sin embargo, después de estudiar el estoicismo, Laura decidió cambiar su enfoque. Practicó el desapego emocional, recordándose que su felicidad no dependía de la aprobación de Carlos. También practicó la aceptación del dolor, reconociendo que trabajar con un jefe exigente era parte de su realidad laboral. Al mantener una actitud más serena y enfocarse en mejorar su trabajo en lugar de preocuparse por la aprobación de Carlos, Laura pudo encontrar una mayor satisfacción en su trabajo y desarrollar una relación más constructiva con su jefe. La historia del vecino gruñón. Sofía vivía en un vecindario donde tenía un vecino, don Manuel, que siempre parecía estar de mal humor. Cada vez que se encontraban, don Manuel se quejaba de todo, desde el clima hasta el ruido de los niños jugando afuera. Al principio, Sofía se sentía molesta y frustrada por la actitud negativa de su vecino. Sin embargo, después de estudiar el estoicismo, decidió cambiar su enfoque. Practicó el desapego emocional, recordándose que no podía controlar el estado de ánimo de don Manuel.
También practicó la compasión, tratando de entender que quizás don Manuel estaba pasando por dificultades personales que contribuían a su mal humor. En lugar de responder con irritación, Sofía decidió responder con amabilidad y comprensión cada vez que se encontraban. Con el tiempo, don Manuel comenzó a relajarse un poco en su presencia y su relación se volvió más cordial y amistosa. La historia del familiar crítico. Julia tenía un familiar cercano, su tía Rosa, que siempre parecía tener una crítica para todo lo que hacía. Cada vez que se veían en reuniones familiares, tía Rosa no perdía la oportunidad de señalar sus errores y fallas. Al principio, esto dejaba a Julia sintiéndose herida y resentida. Sin embargo, después de estudiar el estoicismo, decidió cambiar su enfoque. Practicó el establecimiento de expectativas realistas, recordándose que la crítica de su tía era parte de su realidad familiar. También practicó la aceptación del dolor, reconociendo que la crítica de su tía era parte de su realidad familiar. Y permitiéndose sentir las emociones negativas sin dejar que la afectaran demasiado. En lugar de confrontar a su tía o evitarla por completo, Julia decidió responder con calma y cortesía cada vez que surgían críticas. Con el tiempo, su tía comenzó a notar el cambio en la actitud de Julia, y las interacciones se volvieron menos tensas, permitiendo que su relación mejorara gradualmente. Estas historias ilustran cómo aplicar los principios del estoicismo puede ayudar a enfrentar las interacciones con personas difíciles de una manera más calmada, compasiva y constructiva. La historia del mentor crítico. María era una joven escritora llena de pasión y creatividad, pero constantemente luchaba con la crítica y el escepticismo de su mentor, el reconocido autor Martín. Cada vez que María compartía sus trabajos con él, Martín parecía encontrar defectos en su estilo, argumento o estructura. Al principio, esto dejaba a María sintiéndose desanimada y cuestionando su talento. Sin embargo, después de leer sobre el estoicismo, decidió adoptar una nueva perspectiva. En lugar de tomar las críticas de Martín como un ataque personal, comenzó a verlas como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Practicó la aceptación del dolor, reconociendo que recibir críticas era parte del proceso de convertirse en un mejor escritor. En lugar de reaccionar con defensividad o desesperanza, respondió con gratitud y determinación, comprometiéndose a mejorar con cada retroalimentación recibida. Con el tiempo, María desarrolló una relación más constructiva con Martín, quien comenzó a respetar su dedicación y perseverancia, convirtiéndose en un mentor aún más valioso en su camino hacia el éxito literario. La historia del cliente insatisfecho. Juan era un emprendedor que gestionaba su propia tienda de productos artesanales. A pesar de su dedicación y atención al cliente, ocasionalmente se encontraba con clientes insatisfechos que expresaban quejas y críticas sobre la calidad o el servicio de su tienda. Al principio, estas interacciones lo dejaban sintiéndose frustrado y desanimado, temiendo que su reputación se viera afectada. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió cambiar su enfoque. Practicó el desapego emocional, recordándose que en lugar de preocuparse por las críticas, se centró en encontrar soluciones prácticas y constructivas para abordar las preocupaciones de los clientes. Practicó la comunicación empática, escuchando activamente las preocupaciones de los clientes y respondiendo con empatía y comprensión. Con el tiempo, Juan descubrió que al manejar las quejas con calma y profesionalismo, podía convertir incluso las experiencias negativas en oportunidades para fortalecer las relaciones con sus clientes y mejorar su negocio. Estas historias destacan cómo los principios del estoicismo, como la aceptación del dolor, el desapego emocional y la comunicación empática, pueden transformar las interacciones con personas difíciles en oportunidades para el crecimiento personal y profesional. La historia del compañero de trabajo envidioso. Ana era una profesional talentosa y dedicada en su lugar de trabajo, pero siempre se encontraba con la envidia y la competencia de su compañera de trabajo, Laura. Laura parecía resentir el éxito y los elogios que Ana recibía de sus superiores y a menudo intentaba socavar su trabajo o robarle el crédito por sus ideas. Al principio, esto dejaba a Ana sintiéndose frustrada y desanimada, considerando abandonar su trabajo por completo. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió adoptar una nueva perspectiva. Practicó el desapego emocional, recordando los sentimientos o acciones de Laura. En lugar de responder con resentimiento o confrontación, se centró en su propio trabajo y en encontrar formas constructivas de colaborar con Laura.
Practicó la compasión, reconociendo que la envidia de Laura probablemente surgía de sus propias inseguridades y luchas internas. Con el tiempo, Ana encontró formas de establecer límites saludables con Laura y mantener una relación profesional, aunque no siempre amistosa. A través de su enfoque estoico, pudo mantener su paz interior y continuar prosperando en su carrera sin dejarse afectar por la negatividad de su compañera. La historia del cliente difícil. Pablo era el gerente de un restaurante popular en la ciudad, pero ocasionalmente se encontraba con clientes difíciles que causaban problemas y quejas. En particular, había un cliente habitual, Javier, que siempre parecía insatisfecho con la comida o el servicio y no dudaba en expresar su disgusto de manera ruidosa y poco amable. Al principio, esto dejaba a Pablo sintiéndose estresado y frustrado, preocupado por el impacto que las quejas de Javier podrían tener en la reputación del restaurante. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió cambiar su enfoque. Practicó el desapego del resultado, recordándole que los clientes recibieran un servicio excepcional. Practicó la aceptación del dolor, reconociendo que lidiar con clientes difíciles era parte del negocio de la restauración y que no podía evitar completamente las experiencias negativas. Con el tiempo, Pablo desarrolló una habilidad especial para manejar situaciones difíciles con calma y cortesía, convirtiendo incluso a los clientes más exigentes en defensores leales del restaurante. Estas historias más largas muestran cómo los principios del estoicismo pueden aplicarse de manera efectiva en situaciones complejas y desafiantes, permitiendo a las personas mantener la calma, la claridad y la integridad en medio de la adversidad. La historia del vecino ruidoso. María vivía en un edificio de apartamentos donde tenía un vecino, Carlos, que siempre organizaba fiestas ruidosas hasta altas horas de la noche. A pesar de las quejas constantes de María y otros vecinos, Carlos parecía no tener consideración por el descanso de los demás. Al principio, esto dejaba a María sintiéndose frustrada y enojada, incapaz de dormir debido al ruido constante. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió cambiar su enfoque. Practicó la aceptación del dolor, reconociendo que no podía controlar las acciones de Carlos ni evitar completamente las situaciones desagradables. En lugar de confrontar a Carlos con ira, decidió abordar la situación de manera calmada y racional. Se acercó a él con empatía y comprensión, explicándole cómo su comportamiento afectaba a los demás y buscando una solución mutuamente beneficiosa. Con el tiempo, Carlos comenzó a mostrar más consideración hacia sus vecinos y redujo el ruido en su apartamento, lo que permitió que la comunidad viviera en armonía. La historia del amigo competitivo. Marta tenía un amigo de toda la vida, Juan, que siempre parecía estar en una competencia constante con ella. Cada vez que Marta compartía una buena noticia o un logro, Juan siempre tenía una historia aún mejor para contar. Al principio, esto dejaba a Marta sintiéndose insegura y resentida, cuestionando su propio valor y éxito. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió cambiar su enfoque. Practicó el desapego emocional, recordándose a sí misma que no dependía de la comparación con los demás. En lugar de entrar en la competencia con Juan, decidió celebrar sus éxitos y apoyarlo en sus logros. Practicó la compasión, reconociendo que la necesidad de Juan de destacarse probablemente surgía de sus propias inseguridades y miedos. Con el tiempo, Marta y Juan pudieron cultivar una amistad más auténtica y solidaria, basada en la admiración mutua y el respeto por sus diferencias. La historia del cliente impaciente. Carlos trabajaba como cajero en un supermercado y a menudo se encontraba con clientes impacientes que se quejaban y exigían un servicio más rápido. En particular, había un cliente habitual, Rosa, que siempre parecía estar de mal humor y hacía comentarios despectivos hacia Carlos y sus compañeros de trabajo. Al principio, esto dejaba a Carlos sintiéndose estresado y desmotivado, luchando por mantener la calma mientras atendía a Rosa y a otros clientes difíciles. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió cambiar su enfoque. Practicó el desapego emocional, recordándose las palabras de los clientes. En lugar de dejarse llevar por la ira o la frustración, respondió con cortesía y profesionalismo, tratando de calmar a Rosa y resolver sus preocupaciones lo más rápido posible. Practicó la aceptación del dolor, reconociendo que lidiar con clientes impacientes era parte del trabajo en el servicio al cliente y que no podía evitar completamente las interacciones negativas. Con el tiempo, Carlos desarrolló una habilidad especial para manejar situaciones difíciles con calma y eficacia,
ganándose el respeto y la admiración de sus compañeros de trabajo y clientes por igual. La historia del compañero de equipo desmotivado. Elena era la capitana de un equipo deportivo universitario y a menudo se encontraba con la desmotivación y la apatía de uno de sus compañeros de equipo, Pablo. A pesar de sus esfuerzos por inspirar al equipo y fomentar un ambiente de trabajo en equipo, Pablo siempre parecía estar desinteresado y poco comprometido con el éxito del equipo. Al principio, esto dejaba a Elena sintiéndose frustrada y desalentada, cuestionando su habilidad para liderar y motivar al equipo. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió cambiar su enfoque. Practicó el desapego emocional, recordándose los comportamientos de Pablo. En lugar de regañarlo o presionarlo para que cambiara, decidió abordar la situación con empatía y comprensión. Se acercó a Pablo en privado y le preguntó si había algo que estuviera afectando su rendimiento en el equipo, ofreciéndole apoyo y recursos para superar cualquier desafío que enfrentara. Con el tiempo, Pablo comenzó a abrirse más a Elena y al resto del equipo, encontrando una renovada motivación y compromiso con el éxito colectivo. La historia del cliente indeciso. Laura trabajaba como asesora de ventas en una tienda de electrodomésticos y a menudo se encontraba con clientes indecisos que hacían preguntas interminables y nunca parecían estar satisfechos con sus opciones. En particular, había un cliente regular, Marcos, que siempre volvía a la tienda varias veces antes de tomar una decisión de compra, dejando a Laura sintiéndose agotada y frustrada. Al principio, esto la dejaba preguntándose si estaba haciendo lo suficiente para satisfacer las necesidades de sus clientes y cerrar ventas. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió cambiar su enfoque. Practicó el desapego emocional, recordándose que no podía garantizar ventas instantáneas. En lugar de sentirse frustrada por la indecisión de Marcos, decidió responder con paciencia y amabilidad cada vez que regresaba a la tienda. Practicó la aceptación del dolor, reconociendo que lidiar con clientes indecisos era parte del trabajo en ventas y que debía adaptarse a las necesidades de cada cliente individual. Con el tiempo, Laura desarrolló una habilidad especial para guiar a los clientes a través del proceso de toma de decisiones y convertir incluso a los compradores más indecisos en clientes leales y satisfechos. La historia del colega arrogante. Igni trabajaba en una empresa donde tenía un colega, Jorge, que siempre parecía estar presumiendo de sus logros y menospreciando el trabajo de los demás. Jorge constantemente se atribuía el mérito por los éxitos del equipo y criticaba abiertamente las ideas y contribuciones de sus compañeros de trabajo. Al principio, esto dejaba a Jin sintiéndose infravalorado y desanimado, cuestionando su propio valor y contribución al equipo. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió cambiar su enfoque. Practicó el desapego emocional, recordándose no confrontar a Jorge con ira o resentimiento. Decidió abordar la situación de manera diplomática y constructiva. Se acercó a Jorge en privado y le expresó sus preocupaciones de manera calmada y profesional, explicándole cómo su comportamiento afectaba al equipo y buscando una solución mutuamente beneficiosa. Con el tiempo, Jorge comenzó a mostrar más respeto hacia sus colegas y a reconocer el valor del trabajo en equipo, lo que permitió que la dinámica del equipo mejorara significativamente. La historia del compañero de clase crítico. Claudia era una estudiante universitaria dedicada y apasionada, pero siempre se encontraba con la crítica y la competencia de un compañero de clase, Mario. Mario constantemente cuestionaba sus ideas y argumentos durante las discusiones en clase, tratando de demostrar su superioridad intelectual a expensas de Claudia. Al principio, esto dejaba a Claudia sintiéndose insegura y desanimada, preguntándose si era lo suficientemente competente para participar en las discusiones académicas. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió cambiar su enfoque. Practicó el desapego emocional, recordando el comportamiento de Mario. En lugar de entrar en competencia con él, decidió centrarse en sus propios estudios y en mejorar su comprensión de los temas discutidos en clase. Practicó la compasión, reconociendo que la necesidad de Mario de destacarse probablemente surgía de sus propias inseguridades y miedos. Con el tiempo, Claudia desarrolló una confianza renovada en sus habilidades académicas y pudo participar en las discusiones en clase con calma y seguridad, sin dejarse afectar por las críticas o comentarios negativos de Mario. La historia del familiar controlador. María tenía un familiar cercano, su hermana Alicia, que siempre parecía querer controlar cada aspecto de su vida.
Alicia constantemente criticaba las decisiones de María, desde su carrera profesional hasta su vida amorosa, y siempre trataba de imponer su propia opinión sobre lo que María debería hacer. Al principio, esto dejaba a María sintiéndose atrapada y sin voz propia, incapaz de tomar decisiones importantes sin el consentimiento de Alicia. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió cambiar su enfoque. Practicó el desapego emocional, recordando el comportamiento de Alicia. Comenzó a establecer límites saludables y a defender sus propias decisiones con confianza y determinación. Practicó la aceptación del dolor, reconociendo que lidiar con familiares controladores era parte de la vida y que debía aprender a manejar la situación de manera tranquila y decidida. Con el tiempo, María pudo fortalecer su relación con Alicia al establecer límites claros y respetuosos, lo que permitió que ambas pudieran relacionarse de manera más equilibrada y satisfactoria. La historia del jefe exigente. Roberto trabajaba en una empresa donde tenía un jefe, David, que siempre parecía estar insatisfecho con su desempeño y nunca perdía la oportunidad de señalar sus errores y debilidades. David constantemente le asignaba tareas difíciles y plazos ajustados, dejando a Roberto sintiéndose estresado y desmotivado. Al principio, esto lo llevaba a cuestionar su propia competencia y valía profesional. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió cambiar su enfoque. Practicó el desapego emocional, recordándose abrumado por las demandas de su jefe. Decidió abordar cada tarea con determinación y profesionalismo, buscando oportunidades para aprender y crecer en el proceso. Practicó la aceptación del dolor, reconociendo que trabajar con un jefe exigente era parte del mundo laboral y que debía aprender a manejar la situación con calma y determinación. Con el tiempo, Roberto pudo demostrar su valía a David a través de su arduo trabajo y dedicación, ganándose su respeto y confianza a pesar de las dificultades iniciales. La historia del compañero de cuarto desordenado. Laura compartía un apartamento con su amigo de la universidad, Carlos, quien siempre dejaba la casa en un estado de desorden y suciedad. A pesar de los repetidos intentos de Laura por establecer normas de convivencia y mantener un ambiente limpio y ordenado, Carlos siempre parecía ignorar sus peticiones y seguir con sus malos hábitos. Al principio, esto dejaba a Laura sintiéndose frustrada y molesta, incapaz de relajarse y disfrutar de su propio espacio. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió cambiar su enfoque. Practicó el desapego emocional, recordando los comportamientos de Carlos. En lugar de entrar en una confrontación constante con él, decidió abordar la situación de manera calmada y racional. Se sentó con Carlos y tuvieron una conversación franca sobre las expectativas de convivencia y la importancia de respetar el espacio compartido. Practicó la aceptación del dolor, reconociendo que vivir con un compañero de cuarto desordenado era parte de la vida y que debía aprender a manejar la situación con calma y determinación. Con el tiempo, Laura y Carlos pudieron establecer un equilibrio más saludable en su convivencia, encontrando formas de compromiso y respeto mutuo que les permitieran disfrutar de su espacio compartido sin conflictos constantes. La historia del cliente exigente. Sofía trabajaba como diseñadora de interiores y a menudo se encontraba con clientes exigentes que tenían expectativas poco realistas y demandaban cambios constantes en sus proyectos. En particular, había un cliente, Martín, que siempre parecía insatisfecho con el trabajo de Sofía y le pedía revisiones y modificaciones interminables. Al principio, esto dejaba a Sofía sintiéndose agotada y desmotivada, preguntándose si era lo suficientemente talentosa para satisfacer las expectativas de sus clientes. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió cambiar su enfoque. Practicó el desapego emocional, recordando que Martín y su creatividad. Buscó soluciones prácticas que satisficieran las necesidades de Martín sin comprometer su visión artística. Practicó la aceptación del dolor, reconociendo que trabajar con clientes exigentes era parte del negocio del diseño y que debía aprender a manejar la situación con calma y determinación. Con el tiempo, Sofía pudo demostrar su talento y habilidad a través de su capacidad para superar los desafíos y entregar proyectos de alta calidad que superaran las expectativas de sus clientes más exigentes. El viaje en transporte público. María solía tomar el transporte público para ir al trabajo todos los días. En su ruta, se encontraba con personas que a menudo eran groseras, impacientes o simplemente ignorantes de las necesidades de los demás pasajeros.
Al principio, se sentía frustrada por estas interacciones negativas y sufría de estrés antes de siquiera llegar al trabajo. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió cambiar su enfoque. En lugar de permitir que el comportamiento de los demás la afectara, optó por practicar la aceptación y el apego emocional. Comenzó a ver estas situaciones como oportunidades para ejercitar su paciencia y compasión, y se comprometió a mantener su calma y compostura sin importar lo que sucediera en el transporte público. Con el tiempo, encontró que sus viajes diarios se volvieron mucho más llevaderos, y lo que es más importante, que su actitud tranquila y positiva tenía un efecto contagioso en los demás pasajeros. El compañero de trabajo desafiante. Trabajaba en un entorno de oficina donde tenía un compañero de trabajo que constantemente desafiaba sus ideas y minaba su autoridad frente al equipo. Al principio, se sentía frustrado y resentido por el comportamiento de su colega, lo que afectaba su capacidad para trabajar de manera efectiva en equipo. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió cambiar su enfoque. En lugar de tomar las acciones de su compañero de trabajo de manera personal, optó por practicar la empatía y la compasión. Intentó entender las motivaciones y preocupaciones de su colega y se comprometió a abordar las diferencias de manera constructiva y respetuosa. Con el tiempo, su actitud compasiva y su disposición para escuchar y colaborar comenzaron a influir positivamente en su relación laboral, y juntos pudieron encontrar soluciones mutuamente beneficiosas para los desafíos que enfrentaban. La interacción con un cliente molesto. Carla trabajaba en un café donde a menudo se encontraba con clientes molestos que expresaban quejas sobre la calidad del servicio o el tiempo de espera. Al principio, se sentía abrumada y ansiosa cuando se enfrentaba a estas situaciones, lo que dificultaba su capacidad para mantener la calma y tratar a los clientes con cortesía y profesionalismo. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió cambiar su enfoque. En lugar de dejarse llevar por el estrés y la frustración, optó por practicar la moderación y la aceptación del dolor. Reconoció que no podía controlar las quejas de los clientes, pero sí podía controlar su propia reacción ante ellas. Se comprometió a abordar las quejas de manera efectiva y a no permitir que afectaran su actitud positiva y su dedicación al servicio al cliente. Con el tiempo, encontró que su capacidad para mantener la calma y la compostura incluso en situaciones difíciles la ayudó a ganarse la confianza y el respeto de sus colegas y clientes, y contribuyó al éxito general del café. El vecino en disputa por el estacionamiento. Sofía vivía en un edificio de apartamentos donde el estacionamiento era limitado y a menudo se producían disputas entre los residentes por los espacios. Tenía un vecino que siempre intentaba ocupar 2 espacios de estacionamiento, lo que causaba fricciones constantes con los demás residentes. Al principio, Sofía se sentía molesta y enojada por la actitud egoísta de su vecino, lo que afectaba su paz mental. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió cambiar su enfoque. En lugar de confrontar a su vecino con ira, optó por practicar la paciencia y la compasión. Se acercó a él para discutir el problema de manera calmada y racional, expresando cómo su comportamiento afectaba a los demás residentes. A través de la comunicación abierta y respetuosa, lograron llegar a un acuerdo mutuo sobre el uso del estacionamiento, lo que ayudó a reducir las tensiones en el edificio. El colega envidioso en el trabajo. Alejandro trabajaba en una empresa donde tenía un colega que constantemente mostraba signos de envidia y resentimiento hacia sus logros profesionales. Este colega solía minimizar sus éxitos y tratar de socavar su reputación ante el jefe y el equipo. Al principio, Alejandro se sentía frustrado y afectado por el comportamiento tóxico de su colega, lo que dificultaba su desempeño en el trabajo. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió cambiar su perspectiva. En lugar de permitir que las acciones de su colega lo desanimaran, optó por practicar la disciplina y concentrarse en lo que estaba dentro de su control. Se centró en su propio trabajo y en mantener una actitud profesional y positiva, sin dejarse llevar por las provocaciones de su colega. Con el tiempo, su enfoque centrado en el crecimiento personal y la superación de obstáculos lo ayudó a avanzar en su carrera y a ganarse el respeto de sus superiores y colegas. La interacción con un cliente exigente en un restaurante. Pablo trabajaba como camarero en un restaurante de alta estatus, donde a menudo se encontraba con clientes exigentes que tenían altas expectativas en cuanto al servicio y la calidad de la comida. En una ocasión,
tuvo que lidiar con un cliente que se quejaba constantemente sobre cada aspecto de su experiencia en el restaurante, desde la temperatura de la comida hasta la velocidad del servicio. Al principio, Pablo se sentía estresado y abrumado por las quejas del cliente, lo que afectaba su capacidad para mantener la calma y tratarlo con cortesía. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió cambiar su actitud. En lugar de tomar las quejas del cliente como un ataque personal, optó por practicar la moderación y la aceptación del dolor. Reconoció que las quejas eran parte del trabajo en la industria de la hostelería y se comprometió a abordarlas de manera efectiva y profesional. Con el tiempo, su enfoque tranquilo y centrado en el cliente ayudó a calmar al cliente insatisfecho y a garantizar una experiencia positiva para él y los demás comensales. El amigo que siempre necesita ayuda. Marta tenía un amigo cercano que constantemente acudía a ella en busca de ayuda y apoyo emocional, pero rara vez estaba disponible cuando ella necesitaba lo mismo. Al principio, Marta se sentía resentida y agotada por la dinámica desequilibrada de su amistad, lo que afectaba su bienestar emocional. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió cambiar su enfoque. En lugar de permitir que su amigo la explotara emocionalmente, optó por practicar la disciplina y el establecimiento de límites saludables. Se acercó a su amigo para discutir la situación de manera honesta y directa, expresando sus necesidades y expectativas en la amistad. Se comprometió a ofrecer apoyo cuando fuera posible, pero también a cuidar de su propio bienestar emocional y a no permitir que la relación fuera unilateral. Con el tiempo, su enfoque centrado en el equilibrio y el respeto mutuo ayudó a fortalecer su amistad y a garantizar una conexión más genuina y satisfactoria para ambos. La rivalidad en el deporte. María era una atleta competitiva que se encontraba constantemente compitiendo con otra deportista en su equipo por el primer lugar en las competiciones. Al principio, se sentía abrumada por la rivalidad y la presión de tener que superar a su compañera de equipo en cada evento, lo que afectaba su rendimiento y su disfrute del deporte. Sin embargo, después de estudiar los principios del estoicismo, decidió cambiar su enfoque. En lugar de enfocarse en la competencia y la comparación con su compañera de equipo, optó por practicar la disciplina y enfocarse en su propio progreso y desarrollo. Se comprometió a trabajar duro y a mejorar sus habilidades atléticas, pero también a disfrutar del proceso y a valorar la camaradería con su compañera de equipo. Con el tiempo, su enfoque centrado en el crecimiento personal y la colaboración con su compañera de equipo la ayudó a alcanzar nuevos niveles de éxito en su deporte y a fortalecer su relación con ella. Estas historias ilustran cómo los principios del estoicismo pueden aplicarse en una variedad de situaciones personales y profesionales, permitiendo a las personas enfrentar desafíos difíciles con calma, claridad y determinación. Aquí tienes algunos consejos adicionales específicamente relacionados con el tema del parafraseo del estoicismo en el contexto de tratar con personas difíciles. Practica el desapego emocional. Cuando te encuentres con personas difíciles, recuerda que no puedes controlar sus acciones o comportamientos, pero sí puedes controlar tu propia reacción ante ellos. Practica el desapego emocional recordándote a ti mismo que tu paz interior no debe depender de cómo actúen los demás. En lugar de dejarte llevar por las emociones negativas, enfócate en mantener la calma y la compostura. Acepta la realidad tal como es. El estoicismo enseña la importancia de aceptar la realidad tal como es, sin desear que las cosas sean diferentes. Cuando te encuentres con personas difíciles, practica la aceptación reconociendo que cada individuo tiene su propia historia, motivaciones y luchas internas. En lugar de resistirte a su comportamiento e intentar cambiarlos, acéptalos tal como son y busca formas constructivas de interactuar con ellos. Enfoca tu energía en lo que puedes controlar. Una de las enseñanzas clave del estoicismo es centrarse en lo que está dentro de nuestro control y dejar de preocuparse por lo que no lo está. Cuando te enfrentes a personas difíciles, en lugar de frustrarte por su comportamiento, enfoca tu energía en cómo puedes responder de manera constructiva y empática. Reconoce que no puedes cambiar a los demás, pero puedes controlar tu propia actitud y comportamiento. Practica la compasión y la empatía. Aunque pueda ser difícil, trata de cultivar la compasión y la empatía hacia las personas difíciles. Reconoce que su comportamiento puede estar motivado por el dolor, el miedo, la inseguridad y trata de ver las cosas desde su perspectiva. Practica la compasión recordando que todos somos seres humanos imperfectos que enfrentamos desafíos y luchas internas. Establece límites saludables.
Si el comportamiento de una persona difícil está afectando negativamente tu bienestar emocional, no dudes en establecer límites saludables. Comunica de manera clara y respetuosa tus necesidades y expectativas, y no tengas miedo de alejarte de situaciones tóxicas si es necesario. Recuerda que cuidar de ti mismo es fundamental para mantener tu paz interior y tu salud emocional. Practica la paciencia y la tolerancia. Tratar con personas difíciles puede ser desafiante, pero recuerda que la paciencia y la tolerancia son virtudes importantes en el camino hacia la sabiduría y la tranquilidad. Tómate un momento para reflexionar antes de responder y trata de mantener una actitud compasiva y comprensiva incluso en las situaciones más difíciles. Cultiva la virtud de la moderación. El estoicismo enfatiza la importancia de la moderación en todas las cosas. Evita caer en extremos emocionales como la ira o la frustración cuando te encuentres con personas difíciles. Busca mantener un equilibrio emocional y actuar con mesura, lo que te permitirá tomar decisiones más sabias y evitar conflictos innecesarios. Practica el diálogo constructivo. En lugar de entrar en confrontaciones o discusiones acaloradas con personas difíciles, intenta mantener un diálogo constructivo y respetuoso. Escucha activamente sus puntos de vista y trata de encontrar puntos en común en lugar de centrarte en las diferencias. Practica la comunicación no violenta y busca soluciones que sean aceptables para ambas partes. Fomenta la autorreflexión. El estoicismo promueve la autorreflexión como una herramienta para el crecimiento personal. Tómate un tiempo para reflexionar sobre tus propias reacciones y comportamientos cuando te encuentres con personas difíciles. Pregúntate a ti mismo qué puedes aprender de la situación y cómo podrías haber respondido de manera diferente. La autorreflexión te ayudará a desarrollar una mayor conciencia de ti mismo y a mejorar tus habilidades para manejar conflictos. Busca el crecimiento en la adversidad. En lugar de ver las interacciones con personas difíciles como obstáculos, míralas como oportunidades para crecer y aprender. Aprovecha cada desafío que enfrentes para desarrollar cualidades como la paciencia, la compasión y la resiliencia, y conviértete en una versión mejor de ti mismo. Crea un ambiente de tranquilidad. Si te encuentras en una situación donde el ambiente es tenso debido a una persona difícil, haz todo lo posible por crear un ambiente de tranquilidad a tu alrededor. Mantén la calma y trata de transmitir una energía positiva y pacífica, lo que puede ayudar a calmar los ánimos y facilitar una comunicación más efectiva y constructiva. Aprende a perdonar. El perdón es una parte fundamental del camino hacia la paz interior y la liberación del resentimiento. Si una persona difícil te ha lastimado o decepcionado, practica el perdón para liberarte del peso emocional del rencor. Reconoce que el perdón no significa excusar el comportamiento de la otra persona, sino liberarte a ti mismo del sufrimiento y avanzar con tu vida. Cultiva una mentalidad de gratitud. A pesar de los desafíos que puedan surgir al tratar con personas difíciles, trata de cultivar una mentalidad de gratitud por las lecciones que te brindan. Reconoce que cada interacción difícil te brinda la oportunidad de crecer y desarrollarte como persona. Practica la gratitud por las personas que te desafían, ya que te ayudan a fortalecer tu carácter y a cultivar cualidades como la paciencia y la compasión. Después de explorar diversas situaciones y aplicar los principios del estoicismo, podemos extraer algunas conclusiones significativas. En primer lugar, el estoicismo ofrece un enfoque efectivo para enfrentar las adversidades y las personas difíciles en nuestra vida. Nos enseña a cultivar la calma interior, la compasión y la aceptación del dolor, lo que nos permite mantener la serenidad y la perspectiva incluso en situaciones desafiantes. A través de diversas historias, hemos visto cómo los principios del estoicismo pueden aplicarse en diferentes contextos, desde tratar con vecinos conflictivos hasta enfrentar desafíos en el trabajo o en el deporte. Por último, el estoicismo nos invita a asumir la responsabilidad de nuestras propias reacciones y perspectivas ante las circunstancias de la vida. Nos recuerda que aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo elegimos responder a ello. Por lo tanto, recomiendo que continúes explorando y aplicando los principios del estoicismo en tu vida diaria. Al hacerlo, encontrarás una mayor paz interior, resiliencia emocional y claridad mental para enfrentar los desafíos que se presenten en tu camino. Si este resumen te ha resultado útil e inspirador, no dudes en darle me gusta y suscribirte a mi canal para más contenido relacionado con el desarrollo personal y la sabiduría práctica del estoicismo. Juntos podemos cultivar una vida más plena y significativa.